Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y seguimos platicando con el señor gobernador temas de bastante interés para nosotros los tabasqueños. Y hoy entramos a una pregunta bastante interesante, señor, con respecto a la distribución del presupuesto federal. Todos entendemos la crisis que ahorita financiera en el país, y en su calidad como gobernador y como presidente de la CONAGO, ¿qué recomendaciones haría usted respecto a esta distribución del ingreso y del presupuesto federal? Bien, el 13 de diciembre del 2017, que me hice cargo de la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores y que tendré hasta el 22 de mayo, que habré de entregarlo al gobernador de Jalisco, que se haga cargo de la presidencia. En el discurso, digamos, de inauguración de mi gestión como presidente de la CONAGO, dije que uno de los temas a los que le daría prioridad sería la promoción de la revisión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, porque las reglas que están operando están demostrando un desgaste porque han cambiado drásticamente las condiciones en las que fueron definidas precisamente hace 10 años, en 2008, 2007, 2008. Y bueno, eso ha implicado que cada vez mayor número de entidades federativas estén recibiendo participaciones fiscales, que es una de las vías de ingresos que reciben los estados, y otras son las aportaciones federales, que es otra vía de recibir recursos. Las participaciones fiscales es, digamos, lo que nos comparte la federación, porque los estados y los municipios dejamos en suspenso el cobrar muchos de los impuestos que nos autoriza la Constitución, para que en lugar de que cobrara la federación, cobrara el estado, cobrara el municipio y el pobre contribuyente tuviera que ir pagar tres niveles, ¿no? a 3 cajas a pagar, se coordinara y se estableciera una sola caja, la federal, que recaudaría a nombre de los 3 y después le daría su parte al estado y su parte al municipio, participaciones. Y la otra vía son las aportaciones federales, que con la parte que se queda el gobierno federal, que es el 80% del ingreso público, hay que decirlo, el 20% es lo que se le distribuye a los estados y municipios y el 80% se lo queda a la federación. De ese 80% que se queda a la federación, una parte se la da a los estados y a los municipios para que ellos lo ejecuten a nombre del gobierno federal. Pero mientras que el uso de las participaciones tenemos libertad en el destino que le demos a esos ingresos, en el caso de las aportaciones viene etiquetado y lo vamos a hacer a nombre de la federación, pero previamente predeterminado cuál es el uso que se les va a dar. No lo podemos usar en lo que querramos, sino en aquello que está convenido previamente entre el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal. Entonces, por el lado de las participaciones, hay varios criterios para distribuirlas. Nosotros hemos tenido fundamentalmente 2 en vigor, uno, también un tercero, pero de manera complementaria en cantidad muy menor. ¿Cuál fue el primer criterio? El que se pactó cuando se creó el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, allá por el año 78, 79, y entró en vigor en 1980 con la nueva Ley de Coordinación Fiscal. Fue un sistema que se basó en el criterio de que la parte que se le iba a dar a cada estado y a cada municipio correspondería a lo que cada estado y cada municipio aportara a la recaudación federal llamada participable. Es decir, claro, si recaudo en Tabasco el 5%, le voy a devolver a Tabasco en participaciones el 5%. o no el 10%. Si recaudo el 10%,
solamente si lo recaudo, le doy a Tabasco el 10%. Es decir, a cada quien le doy la parte Que recauda. que responde a su recaudación. Ese criterio le llaman los especialistas resarcitorio, es decir, yo te devuelvo lo que tú aportas. ¿Vemos? Así de simple. El otro criterio complementario, pero era muy pequeñito, era un criterio compensatorio. Hay que ayudar a los más pobres y hay que darles un fondo pequeñito para que los ayudemos. Aportan poco por su misma pobreza, pues para que se rompa el círculo de la pobreza, vamos a darle un poco más de recursos. En 2007-2008 se hace una profunda reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y se cambia el criterio resarcitorio, con el cual nos fue muy bien durante 28 años, de 1980 que entró en vigor la Ley de Coordinación Fiscal al 2008, son exactamente 28 años, donde éramos el número 1 en participaciones por habitante, per cápita, como decimos los economistas, por cabeza. Entonces, estábamos en el primer lugar. Llegó un momento que llegamos a tener del Fondo General de Participaciones, en el mejor momento del ingreso público derivado del petróleo, en tiempos del ingeniero Leandro Rovirosa Guade como gobernador del estado, llegamos a tener el 7.5% del Fondo General de Participaciones. De cada 100 pesos, 7.5 eran para Tabasco. Cuando se hace el cambio en 2007 para 2008, se abandona el criterio resarcitorio de te devuelvo lo que aportas. Claro. ¿Por qué era tan buena nuestra participación? Porque en la aportación tabasqueña iba incluido los impuestos a la producción y a la exportación de petróleo. Lo que aportaba Tabasco. Y entonces Tabasco llegó a ser en un momento determinado, en el momento del auge de Reforma y de Samaria, del llamado Cretácico, a 4.000, 6.000 metros de profundidad, el primer lugar en la producción de crudo y de gas. Entonces le tocaban participaciones en proporción a lo que aportaba y nos las devolvían en esa proporción. Nos iba muy bien. Pero claro, ese criterio generó desequilibrios. Yo recuerdo haber visto de un año fiscal que las participaciones a Tabasco eran del orden de grueso 6.500 pesos por habitante. No es que se les diera, era la forma de medir. Claro. Le tocaba a Tabasco 6.500 pesos por habitante. El segundo lugar era la Ciudad de México o Distrito Federal en aquel entonces, y era 4.000 pesos por habitante. Fíjense el salto entre el primero y el segundo lugar. Y el lugar 32, el último, lo tenía Guerrero, que recibía 1.700 pesos por habitante. Entonces empezó a haber muchas críticas y quejas ante ese modelo y se empezó a hablar de cambiar la regla. Y eso se hace en 2007 y entra en vigor en 2008. ¿Cuál es la regla que se adopta? Pues una que toma en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto, el esfuerzo recaudatorio del Estado, el propio, lo que hace a nivel local cada gobierno estatal, pero todo eso se pondera con un criterio fundamental, el número de habitantes que tiene según el censo de población cada entidad federativa. Entonces, en vez de ser cuánto aportas y te devuelvo en función de lo que aportas, ahora es cuántos habitantes tienes y te doy por el número de habitantes que tienes. Y en ese cambio de criterio, el gran perdedor fue Tabasco. El número 1 en perder participaciones fue Tabasco. El número 2 fue Campeche. El número 3 fue la Ciudad de México, antes Distrito Federal, empezó a disminuir. Hoy estamos teniendo participaciones fiscales del orden del 3% del Fondo General.
Es decir, si en el mejor momento, en los años 70, 80, tuvimos el 7.5% del total de participaciones, hoy solo tenemos el 3%. Y vamos a tener solo el 2%. ¿Por qué? Porque eso es lo que pesa la población de Tabasco en el total de la población nacional. Entonces tienes el 2% de la población, tienes el 2% de las participaciones. Disminuye las participaciones. Disminuyó. Y eso le ha ocurrido a varios estados. Entonces, después de que nos iba muy bien con la aportación petrolera, empezamos a tener dificultades con el nuevo criterio. Entonces, mi conclusión es que cualquier criterio que adoptemos, el que nos convenía a nosotros, claro, el de las aportaciones, como vimos, no le convenía a otros estados. Mencioné Guerrero. El que se adoptó ahora, pues a nosotros fuimos los grandes perjudicados, Campeche, el Distrito Federal, pero el gran ganón fue el Estado de México, porque es el estado más poblado del país. Entonces, si se toma el criterio poblacional, pues entonces, en consecuencia, el más beneficiado, el gran ganón, fue el Estado de México. Entonces, cualquier criterio que se tome aislado va a generar ganadores y perdedores, porque no todo mundo satisface todas las condiciones. Entonces, mi planteamiento muy simple, ya tuve la oportunidad de platicarlo con el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Conferencia Nacional de Gobernadores, mi colega gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Ya lo platiqué con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, junto con el subsecretario de Ingresos y el responsable de la coordinación fiscal, y convenimos que a través del mecanismo de los funcionarios fiscales, que incluye a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y a los funcionarios de las haciendas estatales, se revise el modelo. Y entonces yo soy partidario de que no haya un solo criterio para distribuir participaciones, sino que haya una mezcla de criterios. Entonces, déjenme ponerlo a título de ejemplo. Hay que medirlo, porque se trata de una solución para que ganen todos los estados. Ganar todos, ¿verdad? Ganar todos. Regresamos y sigo platicando con el señor gobernador. En un momento regresamos. Aprendamos economía.